Muy bien, hermanos, pues vamos a hacer ya la lectura de la palabra del Señor y os invito entonces a volver a leer hoy también Éxodo 20, capítulo 20, versículo 12. Ya es, hermanos, la conclusión de los estudios basados en este mandamiento del Decálogo. Entonces vamos pues a volver a leer la palabra del Señor. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. El Señor pues bendiga su santa palabra. Hemos estado pues considerando por semanas, ¿no? Los deberes y los pecados contenidos en este texto, tanto para los padres, los hijos, los iguales, ¿no? Superiores y los que están bajo la autoridad, los iguales. Bien, pues hemos estado viendo deberes, hemos estado viendo pecados, ¿no? Lo que estamos ligados por este mandamiento a realizar. Pero vamos a ver ahora la parte principal de este versículo, es a partir de ¿para qué? Tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es, digamos, la parte más extensa de este versículo y es la razón que el Señor añade para que pues, se pueda cumplir también este mandamiento, o para incitarnos, o para movernos, o para animarnos a cumplirlo, ¿no? Entonces, todo lo visto, por supuesto, es importante. Todo lo visto en cuanto a los deberes, en cuanto a los pecados, a lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que dejar de hacer o evitar, por supuesto, es tremendamente de peso, es de gran importancia, tremendamente importante, en sí mismo lo son. Sin embargo, Dios añade entonces esta razón que es un incentivo, se puede ver de tipo personal, Y esto nos muestra también, ¿no?, la manera de proceder de Dios. El incentivo es, pues eso, tener una larga vida, ¿no?, sobre la tierra. Y bueno, que las cosas en la tierra, pues a uno le vaya bien, ¿no?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si miramos esto también en Efesios, la cita de Efesios es muy parecida también, por supuesto, pero hay un ligero matiz. Encontramos ahí. En Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 1 al 3. Obedeced, hijos, obedeced del Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, por supuesto, está diciendo fundamentalmente lo mismo, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, en el Decálogo, y aquí pues dice para que seas de larga vida sobre la tierra. Pero añade, y este es el matiz un poco diferente en Efesios, dice para que te vaya bien. Entonces está ligando también la bendición. Está ligando también, se puede decir, la prosperidad. Está ligando que le vaya a uno las cosas bien en la vida, que emprenda pues según qué cosas y que le vaya bien, ¿no? Y esto lo está ligando entonces a guardar entonces este mandamiento. Y bien, pues entonces esto es lo que está en el corazón de cada uno, ¿verdad? Es algo humano, es algo que no se puede evitar, ¿no? Por supuesto que la exageración de esto que es, la exageración de este deseo, es, pues bueno, pues el interés propio, la búsqueda de lo de uno, ¿no? Algo que digamos carnal, ¿no? La búsqueda del interés propio, del provecho, etcétera, etcétera. Pero en sí mismo no es malo. En sí mismo no es malo desear esto, si no, no lo veríamos aquí
como una razón añadida en el decálogo. Entonces vemos, ¿no? La manera de proceder de Dios no es solamente, bueno, ahí están los mandamientos, ahí están los deberes, ahí están los pecados, y ya está, lo dejas de hacer o te pones a hacerlo y ya está, por cuestión simplemente de la autoridad del mandamiento. Si lo hace, no hay nada que objetar, por supuesto, pero Dios también sabe cómo estamos hechos, porque Él nos ha hecho, ¿verdad? Y nos ha creado. Y también entonces añade estas razones, digamos, de tipo personal, ¿no? Podemos decir así, para animarnos a cumplir. Y bien, pues entonces en esta tarde lo que creo es simplemente que nos viene bien ver este principio, el principio de este mandamiento en la vida de distintos personajes de la Biblia, ¿no? Fundamentalmente del Antiguo Testamento, pero no pasa nada tampoco, ¿verdad? No por ser del Antiguo Testamento dejan de ser, pues, ilustraciones válidas para nosotros de este principio espiritual que se contiene en el quinto mandamiento. Entonces, vamos a comenzar. Si podemos comenzar desde el principio de la Biblia, casi vamos a ver. Podemos centrar en los hijos de Noé. Los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, los cuales estaban cada uno pues casado con descendencia, y todos ellos fueron salvos en el arca, ¿no? En el arca que sabemos también en Primera de Pedro era un tipo, una representación del bautismo. ¿Sí? Fueron salvos en todo caso, todos ellos, del diluvio y de la destrucción que vino sobre toda la tierra, todos. Sem, Cam y Jafet. Pero sucedió algo que Noé pues tuvo un fallo importante, un error, un pecado, que es que se embriagó o se emborrachó estando él en la tienda después de haber pasado ya el diluvio, versículo 21. Bueno, el versículo 20 vemos que comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Hay interpretaciones, ¿no?, acerca de este pasaje. No creo que no hace falta pues entrar en ellas. Lo que nos quedamos con lo evidente, normalmente ver la desnudez, nos quedamos con el significado original, que vio a su padre desnudo, ¿no?, que se quedó desnudo en la tienda. Lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Se supone que fue en tono burlón, ¿no? Mira el padre cómo está en la tienda, ¿no? Y entonces la respuesta de Sam y Jafet dice, versículo 23, tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Entonces, uno lo deshonró y otros lo cubrieron. Por lo tanto, se puede decir que no lo deshonraron, actuaron para honrarlo, porque era su padre. Y bueno, pues él había pecado y él había cometido la falta, pero uno la publicó y otros la taparon, porque era su padre. Y así pues vemos que unos heredaron bendición y otros, pues otro, mejor dicho, Canaán, pues todo lo contrario, maldición. En el versículo 24 dice, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Hem, y sea Canaán su siervo, y grandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Así pues,
vemos que estuvo esa deshonra que hizo Cam a su padre, tuvo unas tremendas consecuencias, porque recibió la maldición de su padre. Toda la familia había sido salva del diluvio, pero por ese pecado uno por así decirlo, se echó a perder. Y los otros, especialmente Sem, heredó la bendición. Él recibió la bendición de que a través de su descendencia iba a venir la redención al género humano, la promesa original de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Vemos la importancia de honrar al Padre, la gravedad de deshonrarlo. ¿A quién le fue bien? A Sem, a quien lo honró. ¿A quién le fue mal? A Cam, quien lo deshonró. Esto en la historia de Noé, pero sobre todo lo vemos este principio en la vida de los patriarcas, ¿no? Los patriarcas son para nosotros patrones, podemos decir, arquetipos para el creyente. En Romanos capítulo 4, y eso para el creyente en Cristo, los cristianos, dice en Romanos capítulo 4, Abraham nuestro padre. Abraham es nuestro padre. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Bien, pues entonces, por supuesto, sabemos la historia de Abraham y de Isaac, cómo Dios probó a Abraham pidiendo que sacrificara a su único hijo, que lo había recibido en su vejez. Y él estuvo dispuesto a todo. Y sin dudar, sin vacilar, porque vemos en el versículo 3, justo después de haber recibido el mandamiento, el llamamiento de Dios, dice que se levantó de mañana, ¿no? Deprisa, corriendo, ¿no? Siendo diligente. No estuvo demorando, ni haciéndose el remolón, ni estuvo, ¿no? Él lo hizo inmediatamente. Después conocemos la historia que Dios entonces libró libró la vida de su hijo Isaac en el último momento. No vemos, por supuesto, que hubiera ningún tipo de reproche por parte de Isaac, ¿no? Algo que muchas veces hacemos los hijos a los padres, ¿no? Les reprochamos, ¿no? Lo que nos han hecho. Y muchas veces es cierto, nos han hecho mal, ¿no? Pero se lo reprochamos. De la misma manera que Cam también, de alguna manera, tenía razón. Noé estaba borracho y desnudo en su tienda. Entonces, vemos, no hay ningún atisbo de reproche. Y él no dijo, bueno, pues si tú eres capaz de poner a Dios por encima de mí, mira, yo me voy, ¿no? Él siguió estando sujeto a Abraham y viviendo con él en su tienda hasta 40 años que tenía el hombre, porque no se había casado. ¿Y por qué? No era porque no hubieran chicas bonitas alrededor. En la tierra de Canaán sí que las había. Pero no era la voluntad de su padre, de su madre también, de que se emparentara, ¿no?, con los paganos de la tierra de Canaán, que no eran del pueblo de Dios. Y entonces él, no solamente después de esa experiencia que supongo que tendría que haber sido traumática, digo yo, ¿no? Supongo. No solamente permaneció en la casa, sino también él estaba sujeto a su padre. Y bien, pues entonces, ¿qué ocurrió? El desenlace lo tenemos, ya lo digo, en Génesis capítulo 24. Y pues ahí Dios proveyó una esposa para Isaac. A ojos humanos pues podría decir, no, fue tarde. Bueno, sí, tal vez, pero fue la mujer que Dios había destinado para él, ¿no? Es la oración que hace el criado cuando está
pues cuando llega allí a la fuente, ¿no? Que sea esta la mujer que Dios ha decidido, que Dios ha destinado para mí, para el hijo de mi Señor. Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Algo tan importante. Bien, pues entonces vemos como también Isaac, después incluso de la muerte de su padre, de alguna manera estuvo siguiendo los pasos de su padre, estuvo siguiendo, digamos, se puede decir el legado. Hay una historia muy interesante en Génesis capítulo 26, ¿no? Que él iba reabriendo los pozos que había abierto su padre y habían venido después los filisteos y lo estaban cegando. Entonces él los estaba, pues, reabriendo. Volvió a abrir Isaac los pozos de aguas que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Entonces él estaba de esa manera, pues, continuando la obra de su padre, el legado de su padre, el nombre de su padre, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, al final, pues, ¿cuál podría haber sido el resultado de todo esto? ¿Cuáles fueron los años de vida de Isaac? No lo he anotado, es curioso, pero sí en el Génesis capítulo 35 se nos dice fueron los días de Isaac 180 años. Fue, creo, el patriarca que más vivió. Fue también el que más sumiso y obediente fue a su padre, tanto en vida como también en muerte. De los hijos también de Isaac, pues tenemos el contraste fuerte, ¿no? Entre, por un lado, Esaú, por otro lado, Jacob. Conocemos la historia en Malaquías. Todo provenía de la elección soberana de Dios, que elige, desecha uno, pues sin contar con las obras previas de cada uno, ¿no? Para que el consejo de Dios, que es conforme a la elección, permanezca, como dice Romanos 9. Todo depende, por lo tanto, de la decisión soberana de Dios, así en la eternidad, pero después esto, ¿cómo se manifiesta en la historia? ¿Cómo se manifiesta en la vida de cada día, ¿no? De la gente? ¿Cuál fue el pecado por el cual Esaú fue desechado de la primogenitura? En Hebreos, pues se nos dice, capítulo 12, que ninguno haya entre vosotros fornicario o profano, que por una comida haya vendido su primogenitura. Tenía un espíritu profano ligado más bien a las cosas de esta vida, ¿no? Podríamos decir, él era más bien, hoy diríamos, mundano, ¿no? Y no estaba, pues, por lo tanto, siguiendo los pasos de Abraham y de Isaac. Pero no era solamente profanidad. Había todo un componente, digamos, de rechazo a su padre. ¿Qué es eso de vender el derecho de la primogenitura? Él no estaba entonces muy feliz, o no le daba mucha importancia el que él fuera el primogénito y que él representara la primogenitura de su padre y que él continuara, por así decirlo, en los caminos del padre y continuara también, por consiguiente también, con todo el legado espiritual de la promesa original de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces él, por una comida, pues lo vendió, ¿no? Pues se dice, ¿no? Un plato de lentejas, ¿vale? Pero hay ese componente de despreciar al padre que, creo yo, muchas veces se pasa por alto en toda esta historia. Del pecado de Esaú. Ocurrió entonces en el desecho de la primogenitura y después también con el hecho de que él se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios, al contrario que Isaac, su padre. ¿Qué pasó con él, no? Pues vemos que él en capítulo 26, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo,
y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. 40 años fue también la edad en la que Isaac se tomó, pues, mujer, ¿no? Él estuvo esperando hasta los 40 años. Lo mismo es que él dijo, bueno, pues ya que es demasiado a lo mejor esperar, ¿no? Pues se suele decir, no voy a decirla, pues que me voy a quedar aquí soltero, ¿no? Pues entonces, solución, pues tomar mujeres de los pueblos paganos. Y eso fue amargura de espíritu para sus padres. Entonces vemos, ¿no? Hay ese componente del desecho de la primogenitura, ¿no? Que se pierde. Él deshonró a sus padres, antes y después. Y vemos que es de esa manera como se precisamente manifiesta el rechazo de Dios, la reprobación. Y la elección de Dios, ¿cómo se manifiesta? Pues vemos en una actitud completamente distinta de Jacob. Porque bueno, en los medios él falló para recibir la bendición y la primogenitura. Bueno, pues él no utilizó, digamos, los métodos correctos, ¿no? El engañar a su padre, que estaba ciego, siguiendo también las indicaciones de su madre. Pero vemos que él anhelaba esto. Y él tenía, por lo tanto, en alta estima también a su padre Isaac. Justamente lo contrario. Si repasamos la historia de Jacob, bueno, en el libro de Génesis realmente es una historia trágica, ¿no? Realmente es una historia de que vemos, no se puede hacer de eso una gran comedia hoy en día, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Es un drama. Es el gran sufrimiento que él conoció, sobre todo en el ámbito familiar. Primero, pues la convivencia que se hizo imposible en la casa de su padre. Él tuvo que viajar con lo opuesto, con su cayado, y pues él después se enamora de una chica y resulta que en la noche de bodas es engañado y recibe a su hermana, y entonces está trabajando para su suegro por la otra. La que amaba es estéril, la otra, la que no la amaba, es precisamente le queda más y más hijos, y después está también, se ponen aquí las criadas, y trabajando para su suegro que era un avaro y le estaba pues cambiando el salario una y otra vez. Después, esto es solamente el inicio de dolores, porque después vendrán pues toda la rivalidad entre los hijos, de todos los hijos, en particular contra su hijo José, que era precisamente el hijo de la amada, hasta el punto de haberlo intentado asesinar y no lo hicieron, lo vendieron como esclavo. Bueno, pues en todo caso vemos a que Dios también le dio una larga vida a Jacob. Cuando él se presenta a Faraón al final del libro de Génesis, dice, creo que era 140 años, bueno, da igual, el caso es que ya era una edad muy avanzada. Dice, cortos y malos han sido los días de mi vida. Pero Dios había utilizado también todas estas cosas para bendecirlo y llegar a ser una nación. Y utilizó todas estas cosas malas, ¿no?, que los hombres le habían hecho, para que de ellas viniesen buenas. Como vemos en el capítulo 50, ¿no? Cuando José está hablando con sus hijos, vosotros habéis pensado todas estas cosas para mal, pero Dios las ha pensado para bien, para mantener con vida al pueblo, para mantener con vida a la nación. Lo mismo también, entonces, en la vida misma de Jacob. Podemos verlo también ya en el momento de la dinastía, ¿no? La dinastía en Israel, que es un tipo de Cristo. Lo vemos sobre todo David por un lado, y David también tuvo dos hijos, ¿no? Uno es uno de los pasajes más terribles que hay en la Biblia, la historia de Absalón, como alguien se puede alzar de esa manera en contra de su padre y profanar completamente el lecho de su padre a ojos
de todo el pueblo. Mayor deshonra no se puede ver en la Biblia. ¿Cómo acabó Absalón? Pues los pocos hijos que tenía murieron antes de su muerte, de la muerte de Absalón, y él mismo pues murió en plena revuelta. El otro hijo es Salomón. ¿Y Salomón qué vemos en él? Pues él tenía una actitud completamente distinta. Cuando él va a comenzar a reinar, le aparece Dios en 1 Reyes capítulo 2. No, es el mandato que David dio a su hijo Salomón. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Este fue el mandato que David dio a Salomón su hijo, cuando él tenía que reinar. Y esto es algo que ya tenía que hacer él de por sí. Y al añadir este mandamiento, entonces Salomón también lo tenía que mantener por el respeto filial al padre, como un deber también para con el padre. Si lo hiciera, recibiría bendición. Su reinado sería firme y siempre habría un descendiente suyo en el trono. Bueno, pues cuando se le aparece Dios, ahora sí, en el capítulo 3, versículos 6 y 7, ¿cuál fue lo primero que dijo Salomón? La boca habla de lo que rebosa el corazón. Salomón respondió a Dios, versículo 6, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Habla lo primero de qué, de su propio padre. Dice, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y está estimando, por lo tanto, también su ejemplo, ¿no? Y tú le has reservado esta gran misericordia en la que tú le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y entonces la petición es versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vemos la actitud completamente distinta. Primero, pues entonces la deferencia que tiene a su padre, el mantenimiento del legado que él le había encomendado y él reconocerse que es incapaz para ello, por lo cual, ¿qué es lo que pide? Dame sabiduría y ayúdame para que yo pueda hacer, para que yo lo pueda cumplir. Y esto es lo que agradó a Dios. Y esto es entonces lo que el Señor le dio, que le dio esa sabiduría que ningún otro iba a recibir y que también le iba a dar todo lo que no había pedido. La prosperidad, las riquezas, la gloria, la fama, ¿no? Así que le dio lo que pidió y también lo que no pidió. Entonces vemos la prosperidad, la abundancia, incluso la paz, ¿no? En su reinado, Salomón, pues está compuesto también de la palabra shalom, paz, ¿no? Todo esto también estaba ligado a guardar el mandamiento del respeto y de la honra al Padre, hasta que, por supuesto, ya al final de su vida, todo esto tomó un cariz distinto porque siguió a las mujeres, a las muchas mujeres que había tomado en contra de la palabra de Dios. Entonces no es tampoco una cosa, digamos, automática, no es una cosa que ponemos el piloto automático como en los aviones y llegamos así hasta el destino y sin más, ¿no? Hay que perseverar, ¿no? Las cosas que comienzan bien tienen que continuar bien y acabar bien. Pero todo lo contrario vemos en el hijo de Salomón, Roboam.
También es otro de los pasajes que llama muchísimo la atención, ¿no? En la Biblia, esa respuesta tan bruta, tan fiera, ¿no? Tan prepotente, diríamos hoy, ¿no? De Roboam al pueblo. El pueblo le viene después de muerto su padre, cuando él va a ser pues proclamado o coronado rey, y entonces le hacen una petición: oye, pues aligéranos, es que nos han muerto aquí a impuestos, hoy diríamos, es que son impuestos confiscatorios, ¿no? Los que tú nos estás haciendo. Bien, pues entonces la respuesta, primero, él va a aconsejarse con los consejeros de su padre, con los ancianos. Vemos, por edad, entonces, eran algo relacionado con su padre. Además, entonces, el respeto filial que se deben a los mayores en la sociedad y también en la iglesia. Y él, pues, respondió todo lo contrario. Vemos en el capítulo, pues, 12 de Primera de Reyes, ¿no? Y en el versículo 7, la respuesta sabia de los ancianos: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles para buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Bueno, pues él desechó el consejo de los abuelos o de los mayores, y entonces siguió a los jóvenes con los que se había él criado, versículo 10, y ellos le respondieron, le aconsejaron: así hablarás a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así le salvarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Qué gran prepotencia contra el pueblo, ¿no? Es como echar aquí, pues no sé, gasolina, ¿no? Al incendio para aplacarlo. Qué falta de sabiduría, qué falta de todo, ¿no? Prepotencia, sí, pero también nos hemos dado cuenta de lo que está diciendo acerca de su padre. Mi dedo, el más pequeñito, es mayor que los lomos de mi padre. ¿Está honrando a su padre? No, ¿verdad? No me está dejando en buen lugar. No, yo sí que soy hombre. Mi padre era un blandito, ¿sabéis? Ahora viene un hombre con decisión de verdad. Apartaos, que ahora vengo yo. Realmente aquí hay una deshonra de la memoria de su padre Salomón. ¿Cómo le fue? Pues nada, ¿cómo le puede ir mal? ¿No? Se quedó sin reino. Ya de entrada, las primeras de cambio. Se cumple, por lo tanto. Se sigue cumpliendo, a rajatabla, paso por paso, siempre. Siempre. Podríamos multiplicar ya los ejemplos, pero vamos a quedarnos ya por último en Jeremías capítulo 35, y con esto acabamos de los ejemplos de la Biblia. Hermanos, la obediencia de quién? De los recabitas, ¿no? Estaba Jerusalén siendo cercada, y entonces Jeremías va a los recabitas por mandato de Dios, y entonces le pone a prueba de que beban vino. Le puse, versículo 5, delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Y ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Vemos, es casi la misma cita que el Decálogo. Es un principio, digamos, inscrito en la vida. Las razones que están en la Biblia, las razones que están en el Decálogo, es que es algo que se conoce por puro sentido común, y si uno está atento, con los ojos abiertos, y ve pues qué es lo que uno hace, cómo uno se comporta, cómo uno acaba en la vida. ¿Y qué es lo que estaba pues diciendo? ¿Estaba mal beber vino? No. ¿Estaba mal plantar viñas? No. ¿Estaba mal pues plantar casas y hacer? No. Pero el mandamiento del padre, del patriarca, Jonadab, pues dijo: no vais a hacer esto. Y si vosotros seguís entonces mi camino, os va a ir bien. Os va a ir bien. Entonces vemos, ¿no?, que aquí está llevando la obediencia filial a lo mejor mucho más allá de los parámetros contemporáneos.
Porque hoy día uno no, uno es libre, ¿no? De, pues yo qué sé, de vestirse o de hacer esto o de lo otro, exactamente como quiera, sin contar con lo que piensa las cosas de mis padres, sobre todo si las consideramos anticuadas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, realmente esto no recibió la desaprobación de Dios, todo lo contrario. Todo lo contrario. Esto lo puso Dios como ejemplo. Dice del versículo 13 y 14, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino, y no lo han bebido hasta hoy. Y por obedecer al mandamiento de su padre, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y eso le gustó a Dios, y vemos entonces en el versículo 18 y 19, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No era moral. Nadie podría decir que eso era pecado hacerlo, pero guardó el mandamiento. Podemos decir, guardó la tradición del padre o familiar. ¿Y qué recibieron? Bendición. Fueron preservados también de ese sitio, de ese apuro. Bien, pues entonces, vemos, ¿no? Esto es una ley, como decimos, que está inscrita, digamos, en la trama misma de la vida y no se puede quitar ese hilo de la vida, ¿no? Ahora te vienen y te dicen, no, los hijos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y no pueden contar con los padres para nada, y entonces que hagan conforme a lo que nosotros en la sociedad, en el mundo, etcétera, etcétera, le decimos que está bien y que ellos vayan adelante, ¿no? No tenéis que hacer caso a vuestros padres, ¿no? Y ellos piensan que se puede quitar este hilo, y si se quita este hilo se viene toda la trama abajo. No se puede hacer, está inscrito. Entonces, vemos el bien para nosotros es estar siguiendo pues el camino de nuestros padres, de nuestros mayores, de nuestras autoridades, ¿no? Principalmente entonces porque estamos ahora aquí hablando sobre todo en el terreno de la familia, ¿no? Y aquí nos vamos a quedar, sobre todo. Ya digo, hoy en día nadie se entusiasma precisamente por estas cosas, ¿no? Nadie se entusiasma precisamente por mantener el camino, los valores de los padres y de esa manera, de una manera consciente para honrarlos. Ahora bien, y en cuanto a la fe, pensad, hermanos, si somos creyentes, ¿cuál es la mayor deshonra que los padres pueden recibir por parte de los hijos? Que les obedezcan, a lo mejor, de que no se ponga esa americana y que se cambie esa camisa, o ¿cuáles? Que no sigan en los caminos de la fe. Por supuesto, la fe es algo personal y es algo intransferible, y tiene que ser así. La fe de los hijos del pacto, en la que ellos han sido introducidos ya de pequeño en el bautismo, desde antes que tuvieran ellos conciencia, en la fe también de las promesas del pacto. También nos dice Hebreos capítulo 4 que el Evangelio no les aprovechó a los que lo oyeron porque no mezclaron la fe a la palabra dada, a las promesas dadas por el Señor. ¿Verdad? Entonces sí, por supuesto, los hijos tienen que hacerlo esto pues personalmente y tienen que añadir fe, tienen que mezclar su propia fe personal a todo esto. Tienen que involucrarse personalmente en todas estas cosas. Que no se haga algo fuera, sino que se involucren en, ¿verdad? Que pase a ser parte de su propia vida y de su propia alma, todas estas cosas. Y lo tienen que hacer por sí mismos y lo tienen que hacer por el Señor, pero lo tienen que hacer también por los padres. También tienen que honrar a los padres siguiendo los caminos de la fe.
Y eso, lo siento mucho, no lo encuentro a faltar por todas partes. Los hijos de creyentes tienen que honrar a los padres, guardando ellos la misma fe de los padres de una manera personal. Lo mismo puede ser también en cuanto al matrimonio, lo mismo también en cuanto a enseñar a sus propios hijos que les venga, enseñarles también en la misma fe. No en una fe extraña, extranjera, o en la ausencia completa de fe, que también es fe, pero es una fe mundana o secular. También han de mantener los caminos de los padres y honrarlos de esta manera. Y mirad, esto es larga vida y esto es bendición. Para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Y el Señor pues preserva en estos caminos de obediencia y el Señor hace que de esta manera lo que comienza bien, continúa bien y acaba bien. Que el Señor bendiga su santa palabra.